Gracias, Señor, por tu misericordia, tu bondad esta mañana. Gracias por amarnos tanto, que yo sé que tú estás aquí en este lugar. Gracias porque nuestros corazones están abiertos para recibir de tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra dé fruto en nuestros corazones al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. No permitas, Señor, que las aves del cielo, que son los demonios, los enemigos, vengan y se roben esta palabra, Señor, sino que quede sembrada en nuestros corazones y dé buen fruto. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo esta mañana. Y la iglesia dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Puede sentarse. Gloria a Dios. Muy bien. Esta mañana, la plática del día de hoy, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos están al corriente con la lectura bíblica? ¿Sí? ¿De qué se trató estos últimos capítulos? Son leyes. Sobre la lepra, ¿verdad? Las leyes acerca de los leprosos. Y de eso vamos a estar hablando esta mañana. De eso vamos a hablar esta mañana. Lleva por título La lepra y su significado espiritual. La lepra y su significado espiritual. Y vamos a empezar leyendo un pasaje en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4. Mateo 8, versículos del 1 al 4, y dice de la siguiente manera: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bueno, lo que ya han estado leyendo estos capítulos de la palabra de Dios, ahí en Levíticos, en Deuteronomio, todas esas leyes que hemos estado leyendo estos últimos días acerca de la lepra, de los leprosos y otras leyes más, puedes entender por qué Jesucristo está diciendo: ve y muéstrate al sacerdote. Le dice: ve y muéstrate al sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el que debía mirar, y él calificaba si realmente la persona tenía lepra o era otra enfermedad. Y el sacerdote era quien decía: tú estás limpio, o era el mismo sacerdote quien decía: eres impuro o eres inmundo. Bueno, ya habían escuchado esta enfermedad anteriormente, la lepra. Bueno, la lepra tiene por nombre científico Microbacterium leprae, y es producido por una bacteria llamada bacilo de Hansen. Esa bacteria le pega al cuerpo muy duro. ¿Y cuáles son los efectos de esta enfermedad? Miren, esto cubre la piel de abultamientos llenos de pus y escamas, atrofia el sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso. ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso? Hace que la persona pueda sentir. Los nervios hay nervios que corren por la piel, hace que tú puedas sentir si te cortaste, si pasaste por algo caliente, el escape de una motocicleta y dices: ¡ay, está caliente, me quemé! Una persona con lepra se puede recargar en un comal y no se da cuenta, hasta que dice: huele a quemado, así como en las caricaturas de Tom y Jerry. Pierden la sensibilidad. También otro problema que llegan a tener es insuficiencia renal. Y ustedes saben, cuando una persona tiene insuficiencia renal, ¿cómo va su vida? De picada hasta el día que mueren. Otro problema es de que llegan a tener ceguera. Estas personas que tienen lepra empiezan a tener glaucoma. La glaucoma es esa
presión alta en sus ojos hasta que se desprende el iris, la retina, y viene un caos en sus ojos, se les empiezan a hacer también como nubes y estas personas quedan ciegas. También tienen deformidades en los huesos de las manos y de los pies, se les empiezan a enchuecar las manos y llegan a perder extremidades. Se les empieza a caer a pedacitos la mano, a tal manera que la persona queda así como me ven ahorita, o así. Se le caen los dedos de las manos, de los pies, y si no ha muerto todavía esa persona, pues la carne se le empieza a caer a pedazos, y por causa final, pues la muerte. Qué feo, ¿verdad? Qué feo caso. En la actualidad, hermanos, hay cura para la lepra. En la actualidad hay cura para la lepra, porque los antibióticos fuertes ya desde 1940 a la fecha, pues han ayudado mucho a la gente con lepra. Pero en los tiempos de Jesús, hermano, la lepra no tenía cura. El que le daba la lepra, si Dios quería, lo sanaba. Y si esa persona no era un fiel creyente de Dios, o era una persona rebelde, simplemente, sencillamente, pues perdía la vida. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de los leprosos? Recuerden, ¿cuál es el título de esta mañana? La lepra y su significado espiritual. La lepra y su significado espiritual. Y vamos a ver cuál es el mandamiento de Dios referente a los leprosos. Y voy a leer una cita en Levíticos capítulo 5, versículos 1 al 4. Esta lectura dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel, ¿qué más dice? Que echen del campamento a todo leproso. O sea, si había una persona leprosa en el pueblo, tenía que ser sacado fuera del pueblo. Y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto, tenían que salir del pueblo. Versículo 3: así a hombres como a mujeres. Esto no tenía preferencia sexual, o sea hombre, o sea mujer, sea niño. Si estaba infectado con lepra, debía ser echado fuera del campamento. Dice: fuera del campamento lo echaréis. ¿Para qué? Para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales, ¿qué más dice? Yo habito. Entonces los leprosos debían ser echados fuera del campamento para que no contaminen a los demás del pueblo, el pueblo donde yo habito, dice el Señor. Versículo 4: y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Muy bien. Les voy a hacer una pregunta antes de poner la siguiente diapositiva. La lepra, ¿usted sabe qué es lo que la lepra representa en la Biblia? A ver, esos teólogos de casa de alabanza, ¿qué representa la lepra? El pecado, efectivamente. La lepra es entonces figura del pecado que nos separa de Dios. Es figura del pecado que nos separa de Dios. Miren, si no podían estar en la ciudad, menos podían ir al templo. Si no podían estar en la ciudad, menos podían ir al templo, porque el templo estaba allá dentro del pueblo. Entonces, una persona impura no podía entrar al templo. Y el templo representa la presencia de Dios. Entonces, como la lepra representa el pecado y el templo representa la presencia de Dios, una persona que está fuera del campamento
quiere decir una persona pecadora está separada de la presencia de Dios. ¿Me está entendiendo esta mañana? ¿Está conmigo? Muy bien. Ahora, yo les dije hace un momento, ya hay cura, gracias a Dios, hablando físicamente, para la lepra ya hay una cura, hay unos medicamentos que pueden curarla. De igual manera, hermanos, el pecado tiene cura, y esa cura es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado y nos puede hacer limpios una vez más, nos puede sanar la vida, nos puede sanar, puede revivir el espíritu de nosotros. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer un pasaje en Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Una vez más, la ley, ¿a qué ley se está refiriendo aquí? A la ley de Moisés, a los mandamientos, a la ley que hemos estado leyendo, como esa ley de los leprosos y todas esas leyes que usted puede leer en Levíticos y allá por Éxodo 20 también, donde están los 10 mandamientos. Esa ley dice: teniendo la sombra de los bienes venideros. O sea que esa ley era una sombra de lo que había de venir. Sigue diciendo: no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Cuántos saben que las personas por querer practicar la ley nunca van a ser perfectos? O nunca vamos a ser perfectos. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos barro, somos tierra, siempre estamos teniendo el jalón de la carne. Para eso apareció el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del enemigo. Aleluya. Para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del enemigo. Entonces, hermanos, esto quiere decir que esa ley, que es sombra, dice, de los bienes venideros. Vamos ahora a reflexionar cómo esa sombra, cómo esa ley acerca de los leprosos es la sombra de lo que había de venir. Dijimos que la lepra significa o simboliza el pecado, y quien decide si está sano o está enfermo, dijimos, ¿quién es? El sacerdote. Así es. Entonces, para aprender más sobre este tema, sobre el asunto de la lepra y su significado espiritual, vamos a ver etapas, cómo va caminando, cómo se manifiesta la lepra, etapas de la lepra. Número 1, hay una manifestación de erupción o hinchazón. Se hincha la piel, hay una erupción ahí como un grano, pues un grano grandote. Se inflama la piel. Saben que cuando estaba viendo este tema, yo estaba viendo las fotografías en internet, y al final de cuentas dije, no las voy a poner. No las voy a poner. La verdad, hermanos, qué feas. Qué feo. Nada más con describírselas ustedes van a decir, qué feo. Hombres que abren la boca y en el paladar y la garganta lleno de pus. Ancianitos, ancianitas que tienen sus dedos chuecos, los que les quedan dedos. Jóvenes, ustedes conocen los ponteduros, esas bolas. Hagan cuenta que así todo su rostro es un ponteduro de todas las escoriaciones, escamas. Fotografías de gente ciega por la misma lepra. Aún en la actualidad, hermanos, hay gente con lepra. Yo me admiré que en México hay muchos casos de lepra. Ahorita en la actualidad hay muchos casos de lepra. Y uno de las manifestaciones de la lepra, erupción o hinchazón, Levíticos 13:2 dice de la siguiente manera: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción,
o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los hijos de los sacerdotes. Aarón es descendiente de la familia de Leví. Entonces los levitas fueron destinados para oficiar en el templo, la familia de los levitas. Entonces Aarón es el pueblo de Leví y los hijos de Aarón pues también son levitas. Entonces la familia de Aarón y sus hijos, el Señor los purificó. Dios le dijo a Moisés: tráelos, lávalos. Lavaron a Aarón y a sus hijos, hicieron un ritual de purificación y se santificaron para ejercer el sacerdocio. Entonces por eso le dice: tráelo a Aarón o a alguno de sus hijos, porque igual manera son sacerdotes. Ahora vamos a ver cómo comparamos esta erupción o hinchazón. Cuando usted piensa en una hinchazón, ¿cómo es esa parte? Grande, ¿verdad? Alguien dice: traigo los pies hinchados. ¿Y cómo están sus pies? Gordos, elevados. O alguien dice: traigo hinchado aquí. A ver, sí, mira, está más elevado esta parte que acá. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que significa esa palabra hinchazón. Me puse a buscar. Es una palabra hebrea que se pone ahí cuando dice Levíticos 13:12: si tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón. Es una palabra sheet, que significa en hebreo elevación, exaltación, enaltecer, grandeza, majestad. Todas esas cosas significa esta palabra hinchazón. O sea, se inflamó, se hizo grande. Una manifestación de la lepra, en otras palabras, una manifestación del pecado, es se hinchó. ¿No han oído ese? Mira cómo anda hinchado ese fulano. Nomás agarró dinero y ahora se cree todo, ¿verdad? Se cree la última coca del desierto. ¿Sí o no? Y esto es lo que la palabra de Dios dice. Una manifestación, hermano, es el enaltecerse, el que la gente se enaltezca a sí mismo, cuando sabemos que el único que merece la gloria y la honra es Dios. Y saben que la palabra de Dios dice que entre nosotros, escuchen bien lo que voy a decir, que entre nosotros, no solamente aquí en la iglesia, sino en tu misma casa, varón con tu esposa, esposa con tu esposo, con tus hijos, hijos con tus padres, dice la palabra de Dios que nos consideremos a los demás como mayores a nosotros. ¿Cómo ven? Tienes que considerar a los demás como mayores, como superiores a ti. Cuando una persona dice: no, es que yo se hinchó, anda inflado, así como cuando reventaron los globos de televisión, ¿verdad? Bien inflados. ¿Qué es lo que pasa a las personas que suben? Hay una ley que dice en la física que todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que sube tiene que bajar tarde o temprano. El mundo tiene sus propios dichos y dicen: estamos en la rueda de la fortuna, ten cuidado, ahorita estás arriba, mañana puede que estés abajo. ¿Sí o no? Y esto lo dice la Biblia, hermano. ¿Dónde dice la Biblia esto? Proverbios 16:18. Miren, antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, una persona que tiene soberbia, hermano, hermano, va directo a una caída. Va directo a una caída. Y dice: antes de la caída
la altivez de espíritu. Entonces, hermano, este es uno de los síntomas. Este es uno de los síntomas de la lepra. En otras palabras, es uno de los síntomas que una persona está cayendo en pecado. Su vida está cayendo en pecado, porque no está considerando a los demás superiores a sí mismo, y eso es pecado. Cuando tú empiezas a ver a los demás por debajo de ti, nadie te llena el ojo. Tú eres el único. Todos están equivocados, menos tú. Hermanos, eso es arrogancia, eso es altivez. ¿Y sabes qué? Cuidado, porque ya no tardas en ¡pum! Tronar como huevo cuerdo. Como calabaza. Así una vez me dijo un maestro en la secundaria: cuidado, hermano, porque vas a tronar como calabaza, me dijo. Hablando de que si no me ponía las pilas iba a reprobar. Pero hermanos, así nuestras vidas de igual manera. Hermanos, si tú estás viendo este síntoma, o déjame decirte, casi siempre los que andan así no quieren verse a sí mismos. Pero si hay otras personas que te pueden decir: oye, bájale 2 rayitas. ¿Sí o no? Y cuando te dicen eso, no te molestes. Di: ah, caray, están viendo algo que yo no me estoy dando cuenta. Pero cuando tú entras en el asunto de que, ¿por qué? Si tú eres el que está mal, tú eres la que está mal, ¿por qué? ¿Que no ves que yo tengo la razón? Hermano, cuidado, vamos directo a la caída. Eso es un síntoma. Otro síntoma más con lo que identificaban la lepra es, otra etapa más, es la carne viva, o sea, una cicatriz abierta. Ahí en Levíticos 13, versículos 14 al 15 dice: mas el día que apareciere en él ¿qué dice? La carne viva, será inmundo. Santo Dios. Cuando aparece la carne viva, entonces será inmundo. El sacerdote inmediatamente se va a dar cuenta: trae lepra, eres inmundo. ¿Y qué le va a pasar al inmundo? Dígalo sin miedo. Tiene que sacarlo del campamento. ¿Para qué? Para que no contamine a los demás. Donde yo habito, dice el Señor. Versículo 15: y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Santo Dios. Bueno, esta palabrita que se traduce aquí en Levíticos 13 como carne, es una palabra en hebreo que es basar, que significa carne o una herida abierta, o sea que está fresco, está vivo. Y eso significa, además, escucha bien lo que te voy a decir, esto no lo estoy inventando, lo dice el diccionario hebreo, también significa carnal y lujuria. Entonces, una herida abierta representa o significa espiritualmente la lujuria, hermanos. Entonces, una persona con espíritu de lujuria, debemos tener cuidado. No te juntes con esa chusma aquí, ¿verdad? Hermanos, yo siempre les he dicho: ¿quieres que tu vida mejore? Júntate con gente de testimonio. Júntate con gente espiritual, no con gente que tenga heridas abiertas, no con gente lujuriosa. Júntate con personas que se llenan de su espíritu. No te juntes con gente altiva. No hagas ronda con gente que se cree más que los demás. ¿Qué me van a enseñar a mí? Yo tengo 800,000 años en la palabra. Arrogancia. Están hinchados. Lepra. Esto representa, hermanos,
La palabra basar representa la concupiscencia y las bajas pasiones. Y lo que la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia, ¿qué quiere decir concupiscencia? Son esos apetitos carnales desordenados. Eso es la concupiscencia. Entonces la misma concupiscencia del ser humano te quiere jalar a que hagas aquello desordenado. Por ejemplo, Dios instituyó el matrimonio y dice la palabra de Dios al varón: deleítate con la mujer de tu juventud, como preciosa gacela, tu amada. O sea, disfruta con tu esposa en tu habitación. Más claramente, ten relaciones sexuales con ella, disfrútalo, que los dos seamos felices. Pero la concupiscencia, ¿a dónde te lleva? A querer hacerlo fuera del matrimonio. La misma concupiscencia del hombre dice: no, busca, ¿qué se sentirá hacerlo con la vecina? ¿Qué se sentirá hacerlo con aquella? O los hombres, las mujeres también, ¿verdad? Porque a veces decimos, los hombres o las mujeres también. La mujer, con el la concupiscencia, hermanos. ¿Y qué es lo que debemos hacer cuando eso aparece? Versículo 15: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Miren lo que dice 2 Timoteo 2:22: huye también de las pasiones juveniles. O sea, esas pasiones de las que estamos hablando, hermano. Pablo le está diciendo a Timoteo: huye. Más vale que digan: aquí corrió y aquí murió. Así es que, varón, señorita, señora, si usted siente que esa pasión lo está o la está atacando en el momento, ¿sabe qué? Haga lo que hizo José, el soñador, ¿verdad? Aquel de los 12 hermanos de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, perdón. ¿Qué es lo que hace cuando está en la casa de Potifar? Cuando la mujer se le avienta y le dice: ven, chiquito, acuéstate conmigo, estás bien guapote. Y José le dice: no, Dios guarde, me voy a acostar con la esposa de mi señor. ¿Qué tiene? No se va a dar cuenta. Y José le dice: no, ya me voy, ven. Y le pega el agarrón y nomás le arranca un pedazo de la ropa y sale corriendo. Pero José dijo: más vale aquí corrió que aquí murió. Y Pablo le dice a Timoteo: huye. A ver, digan: huye. Huye. Otra vez: huye. Huye. Ahora díselo al que está a tu lado: huye. ¿Ah? Huye. Es lo que tenemos que hacer, hermano. Cuando viene el ataque de Satanás, la misma concupiscencia de la carne viene, entonces nosotros tenemos que huir. Amén. Porque si no, va a dar a luz la muerte, como leímos hace un momento. Otra etapa de la lepra. Tercera: carne con quemaduras de fuego. Voy a leer en Levíticos capítulo 13. ¿Este es mi agua? No sé. ¿Sí? Gracias. Levíticos capítulo 13, versículos 24 y 25. Dice, en los mismos mandamientos de la lepra, dice: asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere, fíjese, en lo sanado del fuego
mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará. Y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y esta pareciere ser más profunda en la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. ¿Y qué tiene que ver con nosotros eso? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Bueno, el fuego, hermanos, el fuego es tremendo. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3 versículo 6? Que la lengua es un fuego. La lengua es un fuego, ¿sí o no? Sí. Un mundo de maldad. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Estamos leyendo la escritura. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Y dice, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, o sea, contamina diestra y siniestra, y ella misma es inflamada por el mismo infierno. La lengua, hermano, tan pequeñita en el cuerpo, pero qué problemones arma, ¿sí? Qué problemones, hermano, la murmuración, el chisme, la falsedad, el engaño, el andar sembrando discordias. Sí, porque con la lengua se siembran discordias, hermano. Mira, te dijo esto de ti, ¿en serio? Sí lo dijo. Y la otra persona, ¿en serio? Sí. Y te chamuco hablando, ¿verdad? Cuidado, hermanos, cuidado. Ese es un fuego tan pequeñito. Yo estaba viendo hace unos meses atrás cómo Canadá, los vecinos del norte, tuvieron grandes incendios y estuvieron analizando dónde se originó este último incendio que hubo, que se quemaron miles y miles y miles y miles de hectáreas. Arrasaron con casas bonitas, hermosas, murieron muchos animales, la ecología fue azotada grandemente, no podían controlarla, y las iglesias orando, Señor, manda lluvia para que esto se acabe, y acercándose a los pueblos, y la gente ni modos siendo evacuada, y las casas quemadas del pueblo por un fuego enorme, pero estuvieron siguiendo la huella. Y saben, empezó con un pequeño fuego que unas personas hicieron en el bosque, pequeñito, y eso trajo una destrucción. De igual manera, hermano, la lengua en el cuerpo de Cristo, si no tenemos cuidado de la lengua, podemos causar tal destrucción en el cuerpo de Cristo cuando somos chismosos, cuando somos murmuradores. ¿Sí o no, hermano? Y no nomás en una iglesia, en una familia, cuando murmuran el hermano de la hermana, y los hijos de los padres, y los padres aún de los hijos, murmurando. La murmuración, hermanos, es pecado. A Dios no le agrada la murmuración. Hace un momento, hermanos, dijimos quién es el que declaraba a la persona inmunda o pura. ¿Quién es? El sacerdote. Muy bien, ahora gracias a Dios tenemos un sumo sacerdote, el cual se llama Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hermanos, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Jesús. ¿Cuál era la función del sacerdote? Era un intermediario entre Dios y el hombre. Aarón era el intermediario
entre los hombres y Dios. La familia de Aarón, los demás sacerdotes, eran intermediarios entre el pueblo y Dios. El mismo Moisés, como sacerdote del pueblo, Moisés es hermano de Aarón, obviamente levita también, era un intermediario entre los hombres y Dios. De hecho, cuando el pueblo estaba en problemas, le decía: Moisés, dile a Dios. Y Moisés casi le decía: digan ustedes, a ver, ustedes son los que ocasionaron el problema. Y le decían a Moisés: no, Moisés, ve tú, ve tú, ve tú, ve tú. Porque en esa montaña, hermano, estaba la presencia de Dios muchas veces molesta por el pecado del pueblo. Y Moisés tenía que interceder muchas veces al Señor. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y es el que intercede por ti y por mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él es el único mediador. Jesucristo es nuestro mediador. Dice 1 Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Jesucristo también es nuestro abogado. ¿Cuántos dicen aleluya? Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, fíjese, y si alguno hubiere pecado, no dice dedícate a pecar, que al cabo que tienes un abogado. No, dice si alguno hubiere pecado. O sea, si se resbaló, si hubo un desliz, si hubiere pecado, dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando esa persona viene arrepentida, y el arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento. Conozco mucha gente con remordimientos, hermano, que vienen y lloran: yo sé que estoy mal, yo sé que estoy mal, pero lo voy a volver a hacer. Es remordimiento, hermano. Lloran y lloran cuando se dan cuenta, pero no hay un arrepentimiento genuino. Lo vuelven y lo vuelven y lo vuelven y lo vuelven a hacer. ¿Saben qué? No hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento es darle la espalda al pecado y caminar en la dirección del Señor, no volverlo a hacer más. Eso es el arrepentimiento, hermanos. Y ahí es cuando está nuestro abogado, Jesucristo, delante del Padre, quien dice: yo morí por Él. Por su sangre clamamos, por su sangre tenemos redención, el perdón de los pecados, dice su palabra. Amén, hermano, no le dé gracias a Dios. Claro que sí, hermano, claro que sí. Porque si por la ley fuésemos juzgados, hermanos, ahorita no estuviéramos ninguno aquí. Porque todos hemos cometido pecados de una u otra manera. Porque mi hermano, Jesucristo restaura nuestras vidas. Él es nuestro restaurador. Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, digan, si te convirtieres. En otras palabras, si le das la espalda al pecado y dice: yo te restauraré y delante de mí estarás. O sea, no vas a ser echado fuera del campamento, porque yo te voy a restaurar y vas a poder estar en mi presencia, dice el Señor. Amén. Podemos estar en su presencia. ¿Por qué? Porque Él nos restaura. Y dice: y si entresacares lo precioso de lo vil, o sea, si te esfuerzas por buscar lo bueno de ti para sacarlo, serás como mi boca, dice el Señor. Y termina diciendo el pasaje: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, ¿cuántas veces las personas terminan siendo contaminadas por el mundo? Terminan haciendo lo mismo que ellos. ¿Por qué? Porque siguen estando en esos lugares de maldad, y lo único que producen en esas personas es seguir en la maldición y revolcarnos en el mismo pecado. Por eso necesitamos tener un cambio en nuestra vida. Qué feo, hermano. Así es la lepra. Así es la lepra.
Pero así como en la actualidad hay cura, ya hay cura. Hace un poco más de 2000 años llegó la salvación al mundo entero en un pueblito chiquito donde nadie daba nada por ese pueblito. Ahí Jesucristo nació, en Belén de Judea. Vino la medicina para mi vida. Yo que estaba muerto en mis delitos y pecados, Él me dio vida, me restauró, me lavó, me limpió, me hizo nacer de nuevo. Esa cura es Jesucristo. Diga: Jesucristo es mi sanador. Mateo 4, 23, 24 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del cuerpo. Amén. Miren, Jesucristo visitaba los pueblos y las aldeas, sanando toda enfermedad y toda dolencia. 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos. Y los sanó. Diga: y los sanó. Los sanó. ¿Cómo no, hermanos? Porque Jesucristo es nuestro Rapá, es nuestro sanador. Amén, amén. De igual manera, hermanos, si tú estás entendiendo de parte de Dios que necesitas venir a Jesucristo, Él restaura tu vida, Él te sana, Él te cambia. Amén. Él te puede hacer una nueva persona en Cristo. Y de esa manera no seas echado fuera del campamento. Esto es alejado de la presencia de Dios. Porque cuánta gente, como escuchamos una palabra esta mañana al momento de los cánticos, no sé si la escuchaste, la palabra de Dios que dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es que esa palabra se dio, pero no es para esta iglesia. No, amén. No, amén. Esa palabra es para esta iglesia. Necesitamos acercarnos a Dios, hermanos. Necesitamos acercarnos a Dios. Que lo que cantamos sea verdad. De que nuestra vida está entregada al Señor. De que vivamos. Y no quiero caer en un espíritu de condenación de decir: todos en esta iglesia están mal. No, esta palabra se dio. Si tú sabes que es para ti, recíbela con todo el amor del Señor. Recíbela con todo el amor del Señor. El Señor quiere sanarte. Voy a terminar esta plática con un ejemplo en la palabra de Dios acerca de la lepra. Y esta se encuentra en el libro de Números, capítulo 12, versículos 1 al 15. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Miren, arrogancia. Lo que hablábamos hace un momento, como diciendo: ¿a poco nada más el pastor le habla a Dios? A mí también me habla, por eso no tengo que estar viendo a la iglesia. Aquí en mi casa Dios me habla, porque Dios está en todas partes. ¿Cuántos saben que Dios está en todas partes? Pero cuánta gente dice: no necesito ir a la iglesia. Arrogancia. Aarón y María cayeron en la hinchazón. Y dice: ¿quién lo escuchó? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión.
O sea, salieron de sus casas y fueron al tabernáculo. Dios le dijo: vengan, vengan al tabernáculo. Y ya estando ahí, miren, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: ¿quién él? Dios, Jehová Dios. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Dice el 7, miren qué privilegio. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, hermano, la presencia de Dios se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, mi Señor, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Hermano, cuando una persona chismorrea, cuando una persona critica, cuando una persona trae división, hermano, locamente está actuando. Es pecado. Ellos lo dijeron ahí, lo estaban diciendo, era verdad. Dice el versículo 12: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Versículo 13, el hombre manso, miren. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Más adelante, hermano, ustedes y yo, creo que hemos estado teniendo la lectura de la palabra, nos damos cuenta cómo esto fue una ley que por 7 días tenía que estar encerrada la persona que manifestaba esas cosas, las hinchazones, lo rojo y los vellos blancos y todo eso. Los encerraban por 7 días para que no contaminaran a los demás. A los 7 días lo traían, y si todavía tenía el problema, otros 7 días. Y si venía y el problema no solamente ahí seguía, sino que estaba cundiéndole, entonces era inmundo, era impuro, era lepra y era echado del campamento. Por eso Jehová le dijo a Moisés: a María, no importa que haya sido mujer, sácala del campamento 7 días. Hermano, ese pecado de murmuración, de rebelión, altivez, el no reconocer la autoridad. Hermanos, qué triste es cuando alguien no quiere reconocer la autoridad que Dios ha depositado en un siervo del Señor, como lo vimos en este ejemplo. Hermano, esta pobre mujer, su piel no solamente fue afectada, ¿saben qué también fue afectado? Todo el pueblo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 15, si te puedes regresar un poquito al 15: así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Hermanos, el pueblo no pudo avanzar. Hermanos, el pueblo de Dios no avanza cuando alguien tiene lepra. La iglesia se estanca cuando hay murmuración, cuando hay altivez, cuando se prefieren ellos solos y gente queriendo causar división. Hermano, la iglesia no avanza.
Y esto tiene que ser cortado. ¿Me está entendiendo, hermano, esta mañana? Amén. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, Jesucristo. Él es mi sanador. Él es mi libertador. Él es mi consuelo. Él es mi paz. Él es mi abogado. Él es mi abogado. Él es mi sanador. No vas a quedar así para siempre. El Señor quiere levantarte. El Señor quiere restaurarte. Si caíste en alguno de estos pecados, cualquier clase de pecado, les dijimos que la lepra simboliza el pecado. El Señor quiere restaurar tu vida. Hay una cura, y la cura es la sangre de Cristo. Hay un canto muy hermoso que se ha cantado por años. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Es Jesucristo, es la sangre de Jesús quien da un nuevo corazón a la persona. Es la sangre de Jesús que hace que una vida se vuelva a levantar cuando está en el suelo, que Satanás lo ha hecho un guiñapo y se ha burlado de él o de ella. Solamente la sangre de Jesús que se vuelve en tu vida la solución a tus problemas. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Jesús la sangre, precioso es el raudal Que limpia todo mal. no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la